Hoy en Mundo Cristiano. Cristianos alrededor del mundo lamentan el asesinato de 21 creyentes coptos a manos del grupo terrorista ISIS. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. Tras un ataque a la comunidad judía en Dinamarca, el primer ministro israelí pide a su pueblo que se resguarde en Israel. Queremos decirles a nuestros hermanos y hermanas judíos que Israel es su hogar. Comandantes del ejército estadounidense prohíben a capellanes militares predicar en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Francisco Prendas. El pueblo de El Aour, en Egipto, se congregó en la iglesia local para llorar la pérdida de los cristianos decapitados por ISIS en Libia. Este pueblo era el hogar de varios de ellos. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos amplía el tema. En el interior de la iglesia, familiares y amigos de las víctimas, llenos de polvo en señal de dolor y desgracia, eran consolados por miembros de la congregación. Mientras los asistentes esperaban el comienzo del servicio religioso, la rabia y la tristeza hacían de las suyas. Unos sollozaban y otros reclamaban a Dios el cruel acto perpetrado por ISIS. Bushra Fauzi, quien perdió a su hijo Shenuda, de 22 años, reclama justicia entre lágrimas. Exijo a la comunidad internacional y al presidente El Sisi traer de vuelta los cuerpos de las víctimas, incluso si fueron arrojados al mar y si los hubieran quemado, entonces deberían de traernos sus cenizas. Luego dio inicio a la jornada de oración donde los congregantes pidieron a Dios por las víctimas. El amigo de uno de los rehenes muertos dice que fueron atacados porque eran cristianos y votaron por Abdel Fattah el-Sisi, actual presidente de Egipto. En Libia dicen que los cristianos son los hijos de El Sisi y nos están atacando solo por eso. Si solo los cristianos votaron por El Sisi, él no habría ganado las elecciones. En reunión con un líder de la Iglesia Protestante de Escocia, el Papa Francisco confirmó que ellos fueron asesinados por ser cristianos. Hoy pude leer la ejecución de esos 20, 21, 22 cristianos coptos. Solamente decían: Jesús, ayúdame. Fueron asesinados por el solo hecho de ser cristianos. El líder religioso llama a la unidad. Sean católicos, ortodoxos, coptos, luteranos, no interesa, son cristianos. Y la sangre es la misma, la sangre que confiesa a Cristo. Conforme la noticia de este brutal acto sigue generando indignación en diversas partes del mundo, el gobierno de Egipto está atacando los objetivos de ISIS en Libia como venganza. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Dinamarca está conmocionada tras 2 ataques terroristas perpetrados en la capital Copenhague. El primero durante un debate sobre la libertad de expresión y el segundo cerca de la principal sinagoga de la ciudad. Esto ha provocado que el primer ministro israelí pida a los judíos de Europa que regresen a Israel para brindarles seguridad. Luis Fernando Moreno Jaén con más detalles. Recientemente Mundo Cristiano le mostró cómo policías y activistas de derechos humanos decían estar preocupados por el incremento de grupos extremistas islámicos en Dinamarca. Incluso grupos cristianos han realizado manifestaciones para rechazar las doctrinas del Islam. Yomana, una cristiana libanesa, aseguró haber sido amenazada por los islamistas. Uno de los 7 hombres puso el pie en el parachoques delantero de mi coche y cuando le pregunté qué le pasaba, él me dijo: ¿crees que yo estoy mirándote? Después él vio mi cruz alrededor de mi cuello. Entonces él me dijo: ¿oh, eres cristiana? Entonces eres cristiana. Y terminó diciendo: ¿sabes lo que le hacemos a la gente como tú? Los apedreamos hasta morir. Ahora la comunidad lamenta la muerte de un documentalista miembro de una comunidad judía en manos de un musulmán de origen palestino con historial criminal. El atacante Omar Abdel Hamid El Hussein fue abatido por la policía. Tras el atentado, la primera ministra de Dinamarca, Helle Thorning-Schmidt, brindó su respaldo a la comunidad judía. Quiero dejar muy claro que la comunidad judía ha estado en este país desde hace siglos
que pertenece a Dinamarca, que es parte de la comunidad danesa, y no seríamos lo mismo sin la comunidad judía de Dinamarca. Sus declaraciones llegan al mismo tiempo en que Dinamarca debate si debe limitar la migración musulmana al país. El 50% de los daneses considera que debe imponerse un límite. Durante un mensaje de apoyo a las víctimas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu extendió un llamado a los judíos de Europa para que regresen a su nación. Esto luego de la intensa persecución a la que están siendo sometidos los judíos tras el atentado ocurrido a principios de enero en París. Se espera que esta ola de ataques continúe, así como los ataques asesinos antisemitas. Los judíos merecen seguridad en todos los países, pero queremos decirles a nuestros hermanos y hermanas judíos que Israel es su hogar. Para el profesor y analista de conflictos internacionales Carlos Segura, con este mensaje Netanyahu está aceptando la opresión de ISIS sobre Israel. Con este mensaje que está dando el primer ministro, lo que está reflejando es de que están aceptando pasivamente la opresión por parte del Estado Islámico en lo que respecta al derecho al desarrollo de todos los judíos alrededor del mundo. Esto indica de que los judíos no podrían desarrollarse o tener derecho al desarrollo que tienen toda persona en cualquier otra parte del mundo más que dentro de su propio país. Decenas de miles de personas se reunieron en Copenhague para condenar el ataque y celebrar una vigilia por las víctimas de los atentados. La vigilia se llevó a cabo fuera del centro cultural donde se desarrollaba un foro sobre libertad de expresión al momento del ataque. Las multitudes portaron velas y música al tiempo que prestaron atención a los discursos de la primera ministra de Dinamarca y el embajador de Francia. Luis Fernando Moreno Jaén, Mundo Cristiano. Conforme se han dado cambios en la relación diplomática entre Cuba y Estados Unidos, los cristianos están expectantes por el futuro de la iglesia cubana. El mayor anhelo para algunos es que líderes evangélicos estadounidenses puedan visitar su nación para alimentar su espíritu. Veamos. Casi 60 años han pasado desde que Cuba y Estados Unidos abrieron un abismo en el estrecho de la Florida. Pero todo parece indicar que los vientos son favorables por estos tiempos a la normalización de relaciones entre la isla y su vecino del norte. Este 15 de enero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció reformas a las limitaciones de comercio con Cuba y a las restricciones que imponía a norteamericanos que deseaban visitar la isla. La vertiginosa cadena de acontecimientos ha generado gran expectativa entre la comunidad cristiana. No será más difícil ni menos difícil lo que va a venir para la iglesia, sencillamente será un tiempo diferente. Y creo que la iglesia, en este caso los líderes de jóvenes, tenemos que estar conscientes de cuán diferentes van a ser esos tiempos para poder ministrar, o sea, en este caso sería para poder servir a la juventud cristiana de una forma relevante con relación al tiempo que va a estar llegando, sin negociar nuestros principios, sin negociar lo que está establecido en la palabra que no cambia, que es la misma ayer, hoy y para siempre, pero sí el método con el que tendremos que acercarnos a la juventud sí tendrá que ir cambiando. Pienso que pudiéramos aportarle mucho en materia de fe, de lo que es el ejercicio práctico de la fe. Estamos hablando de aquí para allá, pero de allá para acá permitiría que muchas personalidades, digamos, del Evangelio, que hasta ahora han tenido prohibido venir a Cuba, pudieran venir, y eso sería de un gran impacto para la cristiandad en Cuba. Estos cambios todavía tienen que crecer un poquito, desarrollarse para poder llegar a conclusiones claras de cuánto beneficio pueden traer. Pienso que eso podría ser algo que se resolvería con la flexibilización de las visas religiosas. Hay seminarios muy calificados en Estados Unidos donde nuestros ministros pudieran ir y adquirir, digamos, experiencias que son nuevas completamente para nosotros. Aunque Obama está flexibilizando los viajes dentro del marco legal vigente, la licencia general no ha incrementado de manera sustancial el arribo de religiosos norteamericanos a Cuba en los últimos 5 años, reconoció una investigación del economista y profesor universitario cubano Antonio Díaz. Entonces, ¿qué otras acciones se precisan para que las instituciones religiosas cubanas sientan un cambio real? Depende, digamos, de la voluntad del gobierno de permitir el acceso a diferentes instituciones religiosas en Estados Unidos, a nuestro país, y de aprobar algunas
cuestiones, digamos, de carácter espiritual que la iglesia hace y que muchas veces se ve frenada a hacer por falta de aprobación gubernamental. Digamos, marchas, digamos, actos en instituciones abiertas para alcanzar a los perdidos, digamos, la adquisición de locales donde podamos ampliar, digamos, nuestras iglesias, digamos, rentas de locales donde podamos tener seminarios, escuelas, en fin. Pienso que hay un cambio en las relaciones, pero hace falta un cambio en la conducta y en la manera de pensar de los gobernantes, tanto cubanos como estadounidenses. Fue Pedro Dalton, La Habana. Mundo Cristiano ahora tiene un nuevo canal en YouTube. Ingrese a youtube.com/Mundo Cristiano. Suscríbase y comparta nuestros reportajes con otros. Hacemos nuestra primera pausa y ya casi regresamos. Al volver, damos una mirada alrededor del mundo para conocer otros temas que afectan a la iglesia. Mundo Cristiano está ahora disponible en el App Store. Obtén noticias de última hora. Entérate de las noticias más destacadas. Con la nueva app de Mundo Cristiano, puedes disfrutar de nuestros reportajes exclusivos. Observa desde tu iPhone o iPad las noticias que afectan a la iglesia en Latinoamérica, Estados Unidos, Israel y el mundo entero. Descárgala ahora y descubre el resto de la historia. Hola, soy Amarilis Rivera, presentadora del Club 700 Hoy, y te invito a que nos acompañes a una experiencia única en Tierra Santa. Visitaremos lugares históricos y bíblicos como el Mar Muerto, Nazaret, Mar de Galilea, Río Jordán, Capernaum, Jerusalén, entre otros. Tendremos un paseo en camello en el desierto, subiremos a un globo para ver el amanecer de Israel desde el aire. ¿Te imaginas? También celebraremos el Shabbat en Nazaret. Noches de oración unirán al grupo en un clamor por Tierra Santa. Así que ingresa a vamosAisrael.com y vive una experiencia que transformará tu vida. Carne asada en bolillo. El que sigue, con cilantro, ¿sí o no? Vamos, vamos. El picante es extra. Y pague a la señorita. El que sigue. El pollo está fresco. Lo maté yo. El que sigue, mientras estamos jóvenes. Me dijo que lo quería con salsa. Fuera, fuera. Fuera de la línea. Perdone. ¿Qué deseas? La torta está deliciosa. Todos necesitan gratitud. Pásala. Fuera. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Este es nuestro vistazo mundial por otros temas que son noticia. En Puerto Rico, más de 70,000 cristianos marcharon contra una nueva perspectiva de género impartida en las escuelas públicas. Los creyentes reclaman que esta política apoya abiertamente el homosexualismo. Este programa entraría en rigor en agosto próximo. Durante la marcha, una reducida manifestación de ateos intentó confrontar a los creyentes. En el país africano de Níger, las autoridades arrestaron a unas 160 personas sospechosas de formar parte del grupo terrorista Boko Haram. El arresto ocurrió en la región de Difa, que colinda con Nigeria. Durante años, Boko Haram ha protagonizado violencia y terror para instituir la versión extrema de la ley islámica. Los cristianos han sido su principal blanco. Y en España, un grupo de cristianos impulsó la campaña titulada Jesus on the Web, con el objetivo de animar a los cristianos a evangelizar a través de las redes sociales. El proyecto compartió testimonios, videos, imágenes y textos bíblicos, entre otros, por medio de Facebook, Twitter y otras redes sociales. La campaña se realizó a nivel mundial. Les motivamos a compartir estas y otras informaciones en las redes sociales al visitar nuestro sitio web www.mundocristiano.tv. En un momento regresamos con más información. ¿Quiere volver a ver nuestros reportajes en cualquier momento y a cualquier hora? Suscríbase a nuestro nuevo canal en YouTube. youtube.com/Mundo Cristiano. Entérese de las noticias a diario, mire de nuevo nuestra edición estelar y compártala con otros.
Mundo Cristiano en YouTube. ¿Qué tan alto quieres llegar? No tienes que hacerlo solo. Visítanos en internet ahora mismo, www.club700hoy.com. Hola, soy Amarilis Rivera, presentadora del Club 700 Hoy, y te invito a que nos acompañes a una experiencia única en Tierra Santa. Visitaremos lugares históricos y bíblicos como el Mar Muerto, Nazaret, Mar de Galilea, Río Jordán, Capernaum, Jerusalén, entre otros. Tendremos un paseo en camello en el desierto, subiremos a un globo para ver el amanecer de Israel desde el aire. ¿Te imaginas? También celebraremos el Shabbat en Nazaret. Noches de oración unirán al grupo en un clamor por Tierra Santa. Así que ingresa a vamosAisrael.com y vive una experiencia que transformará tu vida. Una alianza entre judíos y cristianos está produciendo un centro de entrenamiento único en el corazón de Israel. El campamento utiliza actividades físicas y enseñanzas bíblicas para convertir a los jóvenes de hoy en los líderes del futuro. Chris Mitchell nos ofrece la nota desde Ariel, Israel. La diversión de estos jóvenes israelíes tiene un propósito. Aprendes cosas sobre ti mismo, superas temores y te hace mejor persona. Será el mejor centro para líderes juveniles en Israel. El alcalde de Ariel se alegra al ver un centro de entrenamiento en esta región de tanta historia bíblica. No hay nada parecido en Israel. Y el concepto es la clave, es la esencia de todo. No es solo treparse alto con las sogas. Detrás de eso hay toda una teoría, un concepto de cómo enriquecer al joven, cómo enriquecer al líder, a la comunidad, al país. El concepto consiste en desafíos físicos, trabajo en equipo y principios del liderazgo bíblico. Todo comenzó con la visita de jóvenes de Ariel a un campamento cristiano en Estados Unidos. Cuando los jóvenes regresaron del campamento, cambiaron su comportamiento. Las madres me decían, lo que no logré hacer con mi hijo en 16 años, ustedes lo hicieron en 2 semanas. Es el aula de clases perfecta. Heather y Bruce Johnston dirigen el rancho JH. Ellos le sugirieron al alcalde la idea de un centro de entrenamiento nacional para jóvenes israelíes. Él aceptó que sería una idea excelente, así que vino al rancho JH y él es quien realmente dio la luz, la visión para esto en Israel. El programa tiene el apoyo del Ministerio de Educación de Israel y se basa en personajes de la Biblia hebrea. Líderes como Abraham, Moisés, Esther y todos esos líderes que se levantaron en momentos de crisis en la historia de Israel. Los israelíes quieren entrenar una generación de Josué. Una generación que puede surgir con una dinámica interior, un espíritu de valentía y fe en Dios, entendiendo quiénes son en relación a sí mismos, a la nación y al mundo. Varios centenares de jóvenes han tomado el curso, pero el objetivo es que miles y luego decenas de miles de israelíes pasen por el centro. Nachman dice que se formó una alianza notable entre judíos y cristianos para crear el centro. Sin la conexión y la relación entre nosotros y nuestros amigos cristianos en Estados Unidos, yo no podría haber levantado el parque. El centro ya ha impactado a los jóvenes. Si quieres enriquecer la vida de un chico o una chica, debes darle ciertos valores que le guiarán por el resto de su vida. Chris Mitchell, CBN News, Ariel, Israel.
Le recordamos que puede descargar nuestra aplicación para iPad y iPhone en el App Store. Es totalmente gratis. Vamos a una nueva pausa y ya casi volvemos con más. Al volver, líderes del ejército estadounidense prohíben a los capellanes predicar los valores bíblicos. ¿Quiere volver a ver nuestros reportajes en cualquier momento y a cualquier hora? Suscríbase a nuestro nuevo canal en YouTube. youtube.com/Mundo Cristiano. Entérese de las noticias a diario, mire de nuevo nuestra edición estelar y compártala con otros. Mundo Cristiano en YouTube. Muchos pueden ser los viajes a Tierra Santa, pero pocas las experiencias donde puedes bendecir a esa bella nación. CBN te invita a conocer lugares históricos y únicos de Israel. Te invitamos a ser parte de la historia. Conoce más en vamosAisrael.com. No preguntes, no digas. Solía referirse a una política relacionada con la presencia de homosexuales en el ejército de los Estados Unidos. Pero ahora podría aplicarse más bien a los cristianos en el ejército. Los capellanes militares enfrentan el hecho de que ahora los valores bíblicos son considerados como ofensivos para muchos. Chuck Holton preparó el siguiente informe para CBN News. Veamos. Los capellanes han sido parte integral del ejército de los Estados Unidos, llevando esperanza a los vivos y consuelo a los moribundos. Pero ahora algunos capellanes están bajo fuego por una política gubernamental y deben escoger entre su conciencia y las órdenes de su comandante. La anulación de la política "no preguntes, no digas" preocupó a los capellanes que creen en la perspectiva bíblica sobre las relaciones del mismo sexo. Así que el Congreso pasó una ley que garantiza al personal militar poder practicar su fe. Los capellanes pueden traer su fe a la mesa de trabajo. Ron Cruz fue capellán militar durante 21 años y ahora dirige la Alianza de Capellanes por la Libertad Religiosa. Los capellanes no pueden recibir recriminación por practicar su fe. Aún con esa ley, muchos cristianos, en especial los capellanes, a veces deben confrontarse con los líderes militares. Ejemplos recientes: 2 capellanes bautistas expulsados por citar las Escrituras y orar en el nombre de Jesús. A un candidato a capellán se le pidió representar una fe diferente a la suya, porque, entre comillas, hay muchos capellanes bautistas. Y un soldado en Afganistán acusado de realizar discurso de odio por tener una Biblia en su escritorio. Recibí un email de un capellán en Afganistán que predicó a su unidad sobre Primera de Pedro y que en los últimos días habría un aumento en la homosexualidad. Su comandante lo llamó aparte y le dijo que no podía predicar ese texto. Otro ejemplo ocurrió recientemente aquí en el fuerte Benning en Georgia, hogar de la tropa de entrenamiento aerotransportada. Le pidieron a un capellán hablar sobre prevención del suicidio, pero lo que ocurrió después fue una controversia. El capitán Joe Lohorn es capellán del 5º Batallón de Rangers en el fuerte Benning. Él es un explorador, un excelente paracaidista y es un capellán que sabe lo que significa ser un soldado. A Lohorn le pidieron dar una clase sobre prevención del suicidio en el campamento Mountain Ranger. Además de impartir el currículo militar, él compartió su propia experiencia sobre su lucha personal contra la depresión.
Como un buen capellán se identificó con ellos y les dijo, sé lo que están pasando, quiero decirles cómo yo he luchado contra la depresión, y les repartió un panfleto. Uno de los presentes tomó una foto y la envió al grupo de pensadores libres y ateos, quienes lo publicaron en su sitio web. Durante la presentación, según testigos, el capellán Lawhorn en ningún momento dijo que esa era la única salida o la mejor salida. Al poco tiempo, su comandante sancionó a Lawhorn por entregar el panfleto. En nuestra investigación, el ejército no ha podido citar algún reglamento o regulación escrita que el capellán haya violentado. Mientras tanto, quien envió la foto no recibió pena alguna, pese a violar la política del ejército al salir de su cadena de mando. Estos actos hablan sobre cuán tóxico se ha vuelto el clima para los cristianos militares. Estás en un ambiente pluralista y con muchas religiones y estilos de vida. El ex-ranger Jeff Strucker se convirtió en capellán a sus 24 años de carrera militar. Él ha estado involucrado en los conflictos de mayor importancia para Estados Unidos desde 1987. Cuando George Washington formó el ejército continental, hizo dos ramas, la infantería y los capellanes, y dijo, necesito guerreros y necesito hombres que puedan ministrar las almas de los guerreros. Así que un capellán que hace bien su labor es una fuerza multiplicadora de su unidad. Eso significa que la unidad es más efectiva a la hora del combate. No importa si es una unidad de transporte, hospitalaria o de infantería, es más efectiva con un capellán. Strucker dice que el rol principal de los capellanes va más allá de dirigir cultos para las tropas. Se necesita a alguien en la unidad que maneje los temas espirituales del soldado. Nadie más puede hacer lo que hace un capellán. 99% de la consejería que di fue a no cristianos que se acercaron porque estuve allí cuando las balas volaban y necesitaban hablar con alguien. Y eso no es todo lo que hace un capellán. Diría sin exagerar que hubo al menos 10,000 casos en Irak y Afganistán, donde pudieron ocurrir atrocidades, pero no fue así porque había un capellán para hacer influencia moral de los hombres y mujeres en el campo de batalla. Strucker dice que el clima actual haría que su trabajo sea más difícil. Si llega el punto donde mi profesión me pide que haga algo que mi denominación o mi relación con Dios no aprueba, debo dejar el ejército. Servimos a los demás con gracia y dignidad. Sin embargo, cuando alguien me busca para pedir consejo, debo ser muy claro desde el inicio, que si me busca, yo le daré consejo basado en la Biblia. No quiero ver a los capellanes salir del ejército. Espero que muchos hombres y mujeres se conviertan en capellanes, pero si no lo pueden hacer con una conciencia limpia, entonces por amor a Dios deben dejar el ejército. Desde el Fuerte Benning, en Georgia, soy Chuck Halton para CBN News. Esto es todo por esta edición. Recuerde que en www.mundocristiano.tv puede encontrar noticias actualizadas diariamente. Hasta la próxima. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.